Empezamos. Bueno, muy buenas tardes. En nombre del Centro de Documentación y Estudios, adelante. En nombre del Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Montevideo, le damos la más cordial bienvenida a la tercera mesa redonda de este ciclo cultural. La mesa se titula Una habitación propia, bibliotecas y archivos de mujeres. Mariana Moraes, la doctora Mariana Moraes, será la coordinadora de esta mesa y hará la presentación de cada una de las expositoras. Así que ahora dejo el uso de la palabra a Mariana para continuar con esta presentación. Muchas gracias, Natalia. Buenas tardes a todos y todas. Le doy la bienvenida a lo que Natalia comentaba anteriormente, nuestro tercer encuentro en el marco de un ciclo que lleva como título 1825-2025, Discursos y representaciones de la independencia. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo terminamos hablando de bibliotecas y archivos de mujeres cuando la idea original, la raíz es la independencia? Y bueno, este año nos permitimos jugar un poco también con el concepto de independencia, con todas las asociaciones que nos permitía esa dinámica de intentar trazar un territorio donde afirmar una identidad, donde afirmar una agencia. Y por eso nos gustaba la idea de concentrar, en este caso, a estas 4 especialistas que han trabajado mucho, bibliotecas, archivos, obras de mujeres uruguayas. Y también nos permitimos otra licencia, que es tomar ese título de Virginia Woolf, el cuarto propio, ¿sí? Para también orientar en cierta medida por dónde vamos con esta, entre los múltiples caminos o calas que podríamos hacer en toda esta temática, intentar pensar también en términos de tradición, ¿no? Que es un poco lo que propone Virginia Woolf en un cuarto propio, cuando ella dice, ¿no? Que sale a buscar la tradición de las mujeres en la escritura, y el primer lugar al que vas a una biblioteca y no nos encuentra, ¿no? O nos encuentra menormente, ¿no? Apenas en algunos pocos títulos. Traer a sala, traer a escena a las mujeres sus lecturas, sus bibliotecas, sus cuartos propios, sus escritorios, sus libros, sus colecciones, nos parecía interesante para poder reflexionar en torno a la relación que han tenido las mujeres del pasado con el saber, la relación que han tenido las mujeres del pasado con los libros y su materialidad, con muchos otros líneas que se abren que tienen que ver con la historia de la lectura, que tienen que ver con el acceso a la educación y tantas otras derivas más. Voy a empezar a presentar a las colegas en función de cuando les toque hablar, pero yo ya les adelanto que lo que vamos a hacer es una ronda de exposiciones con un final, que voy a ir mirando un poquito el tiempo cada tanto, que nos permita, ¿sí?, dialogar unos 10-15 minutos para que ustedes puedan traer preguntas, comentarios, o también que podamos intercambiar algún tipo de reflexión también entre ellas, que seguramente van a ver cuando se arme el abanico, ¿no?, de voces. Seguramente tengamos mucho también ahí para conversar. Vamos a comenzar entonces con Elena Romiti. Elena Romiti es doctora en Ciencias del Lenguaje, Culturas y Literaturas Comparadas por la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad de la República, es profesora de literatura por el Instituto de Profesores Artigas, es académica de número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay y académica correspondiente de la Real Academia Española, es profesora de literatura iberoamericana e investigadora de la ANI, coordinadora de la maestría en didáctica de la literatura de la Universidad CLAE, y de sus últimas publicaciones vamos a mencionar algunos libros, como La escritura antigua, la antigua escritura de un palincesto, Los cuadernos desconocidos de Rodó, que es muy reciente, es de este año, de 2025, María Eugenia Ferreira, Entre filósofos y sabios, de 2018, que lo tenemos aquí en exposición, Unamuno y Uruguay, archivo epistolar, de 2016, y Archivos ficcionales, La sobreviviente, de Clara Silva, de 2015. La exposición de Elena se titula, como pueden ver allí en la proyección, El archivo de María Eugenia Ferreira, entre lo público y lo privado.
Bienvenida, Elena. Te escuchamos. Muchas gracias. Tenemos por ahí el micrófono, si quieren acercar, y nos van diciendo si se escucha No bien sé si- y tal. A ver. Si es necesario, ustedes dirán si se oye bien. ¿Sí? ¿Todos oyen allá en el fondo? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Mariana, por la convocatoria para hablar de este tema siempre importante de los archivos de las escritoras de mujeres. En este caso, yo voy a hablar del archivo de María Eugenia Abad Ferreira, que es un archivo de una colección privada, cuyos propietarios son, bueno, la familia Abad Ferreira a través de la Fundación Abad Ferreira Raimondi. En este sentido, debo decir que este archivo es un archivo de comportamiento diferente en Uruguay, donde en general los escritores donan sus archivos a la Biblioteca Nacional, donde son, bueno, conservados y estudiados por los distintos especialistas, no solo de Uruguay, sino de todo el mundo. A tal punto que la Biblioteca Nacional de Uruguay tiene un archivo literario que es de los más grandes, o tal vez el más grande en Latinoamérica. No es el caso, entonces, el archivo de María Eugenia de ser un archivo público. Sin embargo, en el año 2017, creo que Esther estabas tú, ¿no? En el 2017, sí. Tenemos acá una directora de Biblioteca Nacional, que me va a ayudar a recordar años. En ese año hicimos un convenio con la Fundación Abad Ferreira para digitalizar la totalidad del archivo, papel que ellos tenían, y bueno, luego poderlo estudiar. Y convocamos a un equipo para transcribir todo ese archivo y lo fuimos digitalizando en la biblioteca. Digitalizamos cerca de 2000 manuscritos y luego los devolvimos a la fundación y quedó todo el archivo colgado en el sitio web de la biblioteca. Ustedes pueden ver la colección completa a través de una plataforma Omeca, donde ustedes ven el manuscrito, cada folio, y luego, como en un libro, al costado la transcripción que hicimos con el equipo. Creo que estabas tú, acá tenemos a un integrante del equipo, todos integrantes, profesores jóvenes, honorarios, hay que decirlo. Cuántas cosas hicimos con profesores honorarios, la verdad. Y bueno, gracias al apoyo del equipo que transcribió toda esa cantidad de folios en su totalidad del archivo de María Eugenia. Luego yo hice este estudio que es este libro. Entonces, en el año ya 2018, trabajamos muy rápido, en un año, fue un trabajo intenso. Pudimos, colgar todo ese material y lo importante es que nunca había sido estudiado integralmente. El archivo había tenido entradas de distintos especialistas. Por ejemplo, Emilio Uribe, que publicó la otra Isla de los Cánticos, con algunos documentos más de los que publicó Carlos Abad Ferreira en el 25. Luego estuvo la exposición que hizo Vizca en el 75 por el centenario, ahí mostró algunos documentos. Luego Verani publicó sus poesías completas en el 86, donde publicó bastantes, inéditos, pero no todos. Después Hugo Achugar y Marita Fornal hicieron una exposición en el 2013, mostraron algunos, pero nunca ningún investigador había tenido a su disposición la totalidad del archivo. Entonces nos encontramos con muchas sorpresas. Transitó el archivo desde lo privado a lo público y ahora está en los dos lugares. El que lo quiera ver papel se tiene que ir a la Quinta Abad Ferreira y el que lo quiera ver en digital simplemente en nuestro sitio web. ¿Aprendió? No. Ahí está. Bueno, rápidamente les cuento que tiene ciertas características muy especiales el archivo. Es un archivo de familia, ¿no? Y se hizo público a partir
de este convenio. En este sentido les decía que no cumple con la tradición de pertenecer al patrimonio público. Es un archivo heterogéneo, porque descubrimos que María Eugenia no solo era poeta, vimos todas sus obras de teatro, vimos ensayos que no conocíamos, vimos críticas de arte, epístolas, todas las cartas interesantísimas, dibujos, ejercicios de lengua. Ella aprendió alemán sola, por ejemplo, y elementos de la autobiografía que no se conocían. O sea, los documentos hablan de las múltiples disciplinas en que ella se movió, no solo los múltiples géneros literarios que no solo referían a la poesía, porque fue una gran compositora, porque fue una excelente pintora, ¿no? Si ustedes van a la Quinta van a ver unos óleos de ella que son realmente una pintora profesional. El archivo está asignado por la reescritura y poco datado, no ponía fechas, y por ejemplo un poema pueden encontrar 9 o 10 versiones, lo que nos permite hacer crítica genética. Reescribía y reescribía y reescribía, ¿no? En un ejercicio de perfección. Y luego es un archivo que tiene muchos inéditos, lo cual nos permite reafirmar lo que decimos siempre, que trabajar con archivos nos abre la puerta a la producción de conocimiento. Producimos conocimiento nuevo a partir de los archivos literarios. En este caso encontramos muchísimas cosas. Yo me voy a referir a dos. Una es una conclusión que saqué rápidamente cuando terminé de leer todo el archivo, que es la confirmación de que María Eugenia abre una línea de poesía de mujeres en Uruguay, que es la de la poesía filosófica, cosa que no estaba tan clara, porque se hablaba de una poesía filosófica en su última etapa. A partir del archivo vimos que sus primeros poemas confirman una tradición de poesía y una concepción de poesía filosófica, que luego es seguida por otras poetas en Uruguay, pero ella fue la fundadora, ¿no? Después vino Esther de Cáceres, a cual se va a referir María Clara, luego Sara Ibáñez, Circe Maya, podemos seguir hablando, ¿no? Proponer otras, pero en principio la fundadora fue María Eugenia. Y el otro elemento importante es que pudimos observar cómo construyó su figura social a partir de un juego con los ocultamientos y las oscuridades, entre las cuales está su decisión de nunca llegar a publicar un libro en vida. Sí en revistas, pero no en vida. Bueno, por este motivo, en razón de estas dos ideas, el libro se llama María Eugenia Ferreira entre filósofos y sabios, es decir, esa tradición filosófica que entre las mujeres era mucho más difícil que entre los hombres. Y María Eugenia, que está allí en una foto muy joven, empezó desde niña, cuando estudiaba filosofía con su hermano, porque conjuntamente estudiaban filosofía y se instalaron en una tradición de filosofía platónica que se puede ver en su poesía. Este poema es inédito, nunca nadie lo había publicado, solo voy a leer poco porque creo que me quedan 5 minutos. No, te quedan 10 minutos. 10 minutos. Lo voy a leer porque es totalmente inédito y para que se den cuenta cómo desde el principio, porque es uno de los primeros que escribe, está pensándose como una poeta filosófica. Dice: como una pobre cosa, humildemente, de mi adorado penetré en la estancia. Filósofos y sabios, con los ojos cargados de desdén, me fulminaban. A mi cintura se ciñó su brazo, hundió en las mías sus pupilas negras. Ay de la eterna duda, ay del hondo problema. Y escribe más chiquito abajo, ahora les voy a mostrar el manuscrito, dudoso, porque ella autoevaluaba sus poemas y dudaba, no lo voy a publicar. El cuaderno lo encontramos el poema lo encontramos en un cuaderno que llamamos el cuaderno marrón,
que estaba destinado a un libro que nunca publicó, que se iba a titular Fuego y Mármol, que quedó en el archivo. Hay toda una serie de poemas que configuran un conjunto con este, donde la idea es la del ingreso a una tradición filosófica de poesía y las dificultades que tenían las mujeres para entrar a ese subsistema. Si era difícil entrar al sistema literario, para las mujeres en ese entonces mucho más difícil era entrar a un sistema filosófico, más duro, más patriarcal. Y así como las llamadas poetas del amor, Delmira Agustín y Juana Ibarburu, etcétera, entraron en una red, ¿verdad?, configurándose como poetisas en femenino del amor, en ese coto. María Eugenia quedó aislada, intentando fundar una tradición filosófica de poesía femenina y por tanto fue marginada. Es decir, ella al principio presentaba sus composiciones como una performer en reuniones, tocando el piano, y tenía mucho éxito, pero cuando aparecieron las poetas del amor quedó totalmente marginada y olvidada, lo cual la hizo sufrir mucho. Este es el manuscrito, ven como abajo dice dudoso, dudoso, se está autoevaluando. Y otra de las cuestiones interesantísimas que surgen del archivo es cómo su poesía nace de la música. Es decir, ella era una música, una de las primeras compositoras en Uruguay. No solo ella ejecutaba, sino que componía. Y hay algunas composiciones en el archivo. No todas están en posesión de la familia, pero algunas sí. Y para ella el máximo modelo era Wagner, y desde Wagner llegó a la mitología germánica, a través de la cual se autorrepresenta en la primera etapa de su poesía, donde su autofiguración es la de la valquiria. También esto tiene que ver con su formación platónica, ¿no? Cuando la poesía viene desde la musique, Platón la reconoce. Cuando no, la considera ficción, mentira y la expulsa de su república. Pero en la línea de la música, de la musique, la poesía conduce a la verdad. Y por ese lado se instaló María Eugenia. Bueno, este es un texto muy interesante donde dice que después de Jesucristo, Wagner es el único hombre que ha traído, bueno, la verdad, etcétera, etcétera. Una nueva sobrehumana, dice, esa suerte de verdad, ¿no?, que transmite. Lo escribe muchas veces este texto, lo que revela que para ella era muy importante la figura de Wagner, lo ubica después de Jesucristo, fíjense ustedes, ella era católica. Así que esto es una muestra de una idea que ilumina toda su poesía derivada de la música en el sentido platónico. Encontramos también en la Quinta, si ustedes van a la Quinta Ferreira, sus libros con las obras de Wagner, Parsifal, ¿no?, la Valquiria, él ya las ejecutaba y las estudiaba permanentemente. Su mito personal, como se autorrepresentaba en el poema, era la Valquiria. ¿Se acuerdan quiénes eran las Valquirias?, ¿no? Aquellas mujeres aladas que rescataban a los héroes que morían y los llevaban al trasmundo germánico. Por ejemplo, en La Amazona y su corcel, que no lo voy a leer, está su autorrepresentación como Valquiria. Este es el manuscrito. Estos se entienden bastante, porque la verdad que teníamos otros que nos pasábamos con los transcriptores, nos volvimos especialistas en paleografía, creo. Y después yo seguí con Rodó, que era peor. Así. Ese es el gran escollo de los investigadores en archivos. Descifrar las caligrafías. Muy complicado. Este es otro mito, el de Ahasverus, que es el del
del nómade, el que tiene que huir siempre. Los desterrados es el máximo exponente en la obra Édita de María Eugenia. Tiene muchas reescrituras de este poema. Y llego a esta idea de la construcción de su figura social en el campo semántico de la oscuridad, cómo ella decidió permanecer en un lugar de semioscuridad. Esto reveló también el archivo, porque esa semioscuridad dio lugar a la leyenda de que su hermano le impedía publicar, que su hermano la reprimía. Eso fue una leyenda que incluso se publicó, estuvo muy presente en el imaginario uruguayo. Y gracias a la apertura del archivo encontramos el índice de la Isla de los Cánticos, que publicó su hermano, pero por voluntad testamentaria de ella, y el índice está escrito con la letra de María Eugenia, quiere decir que ella decidió qué era lo que se iba a publicar y lo que no, y con este documento se desmontó el mito de que era el hermano el que decidía qué podía leerse y qué no podía leerse. O sea que este es un documento fundamental para bajar ese mito que alegró mucho a la familia Ferreira, porque la familia sabía que el hermano nunca había sido el represor de María Eugenia, pero no así la sociedad toda. Bueno, el archivo revela el diálogo de María Eugenia con José Enrique Rodó, que la apoyaba y la leía, y que le publicó algunos poemas en la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales. Hay una carta en que Rodó le dice que él va a guardar, le había dado un poema y después se arrepintió, y Rodó le dice que de él no va a salir una sola palabra, que va a respetar su secrecía. Es esta la carta. Luego hay cartas, por ejemplo, interesantísimas, las de Pedro Miguel Obligado, que era un poeta argentino más joven que ella, que se enamoró de ella y tiene un epistolario que habla de cómo era la personalidad y los problemas de personalidad y psíquicos que tenía María Eugenia. No las puedo leer, pero bueno, en esta, por ejemplo, le dice que cómo desapareció, porque el problema con María Eugenia era que estaba presente y que en algunos momentos desaparecía y no daba explicaciones. Entonces, sus amigos quedaban todos sin entender nada. Bueno, dan un poco estas cartas, no solo hablan del enamoramiento, sino que hablan de esos problemas inentendibles en su personalidad. Estas son las cartas de Miguel Obligado. Y aquí hay un elemento importante para entender esa oscuridad. Uno es el que viene de la colección de poesías uruguayas de Víctor Arreguine, que le publica en esta antología algunos poemas, y antes de los poemas hacía como una reseñita de la personalidad del autor. Yo acá les copié lo que él dice, de María Eugenia. Tenía 18 años, ¿qué se puede decir? Dice mucho y nada, que es modesta, lo es mucho, pero tiene la suerte de que se pueda aplicar aquel bello tropo de Gutiérrez González a su talento, que como el cocuyo, huyendo de la luz llevando, sigue alumbrando las mismas sombras que buscando va. Y realmente iluminó la personalidad de María Eugenia, ¿no? Esta cuestión de iluminar desde la oscuridad. En el cuaderno 3 hay otro documento que es un dibujo que hizo María Eugenia de su hermano y que arriba dice en francés: dejad la bella rosa ocultar la belleza, yo, la flor sin brillo, indiferente, me muestro siempre en mi oscuridad. Es el dibujo, lo ven arriba en francés, y el que está allí es Carlos Ferreira. Y hay una palabrita que no sé si la llegan a ver entre la frase en francés que yo les traduje, yo me muestro en la oscuridad, que dice consejo. Entre Carlos Ferreira, vean qué bien que está dibujado,
Y la frase en francés, consejo, es decir, la interpretación es que el hermano le dio el consejo de construir esa figura, ¿no? Donde ella se mostraría en la oscuridad. Y que fue el verso que tomó Huachugar para esa muestra del 2013 de algunos documentos, y sí lo mostró. No sabemos bien, nunca pudimos encontrar, ni Huachugar ni yo, nunca pudimos encontrar si estos son versos de otro poeta. Yo pienso personalmente que son de ella. Pero esta es una imagen fundamental dentro del archivo. Bueno, hay una imagen en las cartas, en el epistolario de Carlos, de su hermano, que vale para representar también a María Eugenia como poeta filósofa. Le habla en una carta a Unamuno, que era un poeta filósofo, y lo representa como tal en una imagen en la que dice que él, como poeta filósofo, es una especie de animal paradójico que no es pájaro y vuela, único en su género y en su especie, magnífico y antinatural. Esta imagen vale para María Eugenia y para todo poeta filósofo. Y se puede hacer un estudio de esa imagen del pájaro paradójico, porque en la poesía de María Eugenia hay muchísimos pájaros que la representan. Este es el óleo, que está un poquito viejo, que está colgado en la sala de la Quinta Ferreira, dedicada a María Eugenia, y fue pintado por María Eugenia. Entonces, es como que es muy importante tener en cuenta esa heterogeneidad de su archivo, porque también no solo fue una gran poeta, no solo escribió en todos los géneros literarios, como muestra su archivo, sino que también compuso música y pintó y dibujó. Entonces esa integralidad fue revelada por el archivo. Si no, nos hubiéramos quedado fuera de muchas cuestiones referidas a esta. Cuando yo les decía, hay muchos poemas donde el poeta filósofo, ella no aceptaba que le dijeran poetisa, en esa diferencia de época entre el coto de las mujeres y de los hombres, ella decía que era poeta. Y lo mismo decía Esther de Cáceres, lo mismo Sara de Ibáñez. Es decir, las poetas filósofas no aceptan encerrarse en el lugar de la literatura femenina, sino que se consideran en pie de igualdad que los hombres. En este poema está clarísimo, ¿no?, que el pájaro es ella. Y bueno, no sé si tengo tiempo de leerlo o ya estamos. Cerramos con la lectura. Leemos el poema y cerramos. Mar sin nombre y sin orillas, soñé con un mar inmenso, que era infinito y arcano, como el espacio y los tiempos. Daba máquina a sus olas, vieja madre de la vida, la muerte, y ellas cesaban a la vez que renacían. Cuánto nacer y morir dentro de la muerte inmortal. Jugando a cunas y tumbas estaba la soledad. De pronto un pájaro errante cruzó la extensión marina. Chojé, chojé, repitiendo su quejosa mancha iba. Sepultóse en lontananza, goteando. Chojé, chojé, desperté y sobre las olas me eché a volar otra vez. Muchas gracias. Pasamos a... Te acerco ahí un poquito, Clara. Aquí la tuya. Muchísimas gracias, Elena. Vamos a pasar a la exposición de Clara Umpierres. Clara es profesora de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la UDELAR, magíster en Ciencias Humanas, opción Literatura Latinoamericana, también por UDELAR. Dicta clases
de Literatura Latinoamericana, el CERP, del Centro, en Florida. Participó como colaboradora honoraria de la Biblioteca Nacional de Uruguay en la transcripción genética de los archivos de las poetas Delmira Agustini y María Eugenia Bá Ferreira. La exposición de Clara va a abordar un conjunto de poemas inéditos de Ester de Cáceres. Te escuchamos, Clara. Bueno, buenas tardes a todos. La idea de esta charla muy breve es hablar sobre algunos de los poemas inéditos de Ester de Cáceres, poemas escritos con anterioridad a 1929, que fue cuando ella publicó su primer libro, Las ínsulas extrañas. Sí, estos poemas, son completamente desconocidos, no han sido analizados ni estudiados de ninguna manera. El interés de hablar hoy sobre estos poemas está en que nos permiten ver esa construcción de Ester como poeta religiosa o como compositora de poesía religiosa, ¿no? Y también ver las transformaciones que sufrió su poesía y algunos temas que van a aparecer en la poesía édita, ¿no? En su obra que fue publicada desde los años 1929 hasta 1969. Entonces, primero quería presentarles un poco esta colección, que es una colección muy grande, muy diversa también, como la de María Eugenia que hablaba recién Elena. Esta colección está en el Archivo Literario de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Es una colección que ingresó en 3 etapas, 1971, 1972 y 1976. ¿Sí? Los dos primeros años son los grandes de mayores ingresos, y ese ingreso se dio a partir de la donación que hizo Marta Behrens de Cáceres, la cuñada y albacea de Ester, que quedó a cargo de cumplir con las disposiciones testamentarias. Ella se encargó de revisar todos los papeles de Ester y de separar los papeles que pertenecían a su vida privada de los papeles que pertenecían a su vida como poeta y difusora cultural. Esos son los papeles que nosotros podemos consultar en el Archivo Literario de la Biblioteca Nacional. Entre esos papeles, ¿sí?, que son aproximadamente 2.224, o sea, es una colección de un tamaño importante. Ustedes la ven ahí en la foto, en los estantes que vendrían a estar como a la derecha, ¿no? Son una cantidad de cajas y carpetas que incluyen manuscritos y también fotografías, ¿no? Porque la parte fotográfica es bastante importante también. Entre esos manuscritos encontramos en las cajas de originales, en 2 cajas específicamente de originales, yo les puse ahí las cajas por si ustedes también quieren ir a consultar, ¿sí?, en la caja 19, 20, 21 y en la caja 41, 42, 43, se encuentran estos poemas, ¿sí?, que están en 29 folios, uno de ellos fechado el 29 de julio de 1925. Todos los folios, estos 29 folios que yo identifico como de la primera poesía de Ester, inédita, y que pertenece a ese periodo en el que ella todavía no había publicado nada y no, ya era parte de la vida pública, pero no tanto, ¿sí? Están todos escritos en el mismo tipo de hoja, o sea que probablemente hayan pertenecido a la misma libreta, son unas hojas bastante pequeñitas. Yo les puse ahí la fotografía del folio donde está la fecha, si la ven ustedes arriba ahí que dice 29 de julio de 1925. Eso después, no se sabe por qué motivo, terminó guardado en 2 cajas diferentes, pero me llamó la atención el tipo de hoja, y bueno, al unirlo, sí, efectivamente hay un poema que terminaba en una caja y que continuaba en la caja siguiente. Entonces, bueno, llegué a la conclusión de que pertenecen al mismo periodo. Estos folios, entonces, pertenecen a un periodo de su producción que se perdió completamente. ¿Sí? Yo les puse ahí una cita de una entrevista que Marta Behrens le dio a unos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en la que ella explica que la poesía
anterior a 1929 desapareció completamente de esos papeles a los que ella tuvo acceso después de la muerte de Esther, ¿no? En el año 1971. Ella dice, ¿no?, que probablemente esos papeles se hayan perdido en una mudanza. Esther vivió mientras fue niña en Montevideo. Cuando su tío Luis Correch fue nombrado como director del Centro Auxiliar de Pando, se mudó toda la familia a Pando, y después, cuando ella ingresó a la Universidad de Mujeres, volvieron otra vez a vivir a Montevideo. En esas mudanzas, probablemente, dice Marta Behrens, se deben haber perdido todos esos poemas que ella escribió desde niña, y también, probablemente, dice ella, y aquí es donde yo estoy más de acuerdo todavía con ella directamente rompió, tiró una cantidad de cosas con las que no estaba de acuerdo, porque si algo nos muestra esta colección es el esfuerzo por construirse de una manera determinada que hizo Esther a lo largo de toda su vida, ¿no? Y el esfuerzo que hizo por presentarse de una manera única, ¿no? Estos poemas, de alguna forma, muestran un cambio muy radical en su pensamiento y probablemente los haya desechado directamente. Vaya a saber cómo escaparon estos 29 folios de esas purgas, ¿no?, del propio archivo, ¿sí? Esta producción, entonces, de estos 29 folios de los que yo les hablo, pertenece a un periodo muy importante en la vida de Esther, que es un periodo que en realidad se ha mencionado en todas sus biografías y en algunas entrevistas y testimonios, pero del que se ha estudiado bastante poco, que es el periodo de la década del 20, ¿no? En general, cuando uno lee sobre Esther de Cáceres, parece que toda su vida comenzara en 1929. Sí es verdad que se habla sobre su abuelo, su tío, la influencia y esas cuestiones, pero en sí no se sabe nada de la década del 20 y pareciera como que ella surge en 1929, salida de vaya a saber dónde uno, y después desarrolla una carrera muy cargada y muy fuerte hasta su muerte en 1971. En ese periodo de la década del 20, ese es el periodo en el que ella comienza una intensa búsqueda de ideas, una intensa búsqueda de una idea con la cual identificarse. Y ese proceso la lleva a recorrer un camino muy variado que, cuando uno va leyendo los distintos documentos y las distintas biografías, llaman la atención por el contraste que implica esos intereses que ella tiene en este periodo, ¿sí? Si bien Esther siempre fue una persona que tuvo intereses en diversas cosas, en diversos temas y en integrarse principalmente a grupos diversos, ¿sí?, esta década del 20 es notable por esa variedad de grupos a los cuales perteneció, ¿no?, o ideas con las cuales intentó de alguna manera asociarse y después terminó descartando. Esa búsqueda comienza, sin ninguna duda, con su ingreso a la Universidad de Mujeres en una fecha indeterminada. Todavía no he logrado encontrar el dato de cuándo fue que ingresó efectivamente a la Universidad de Mujeres, pero fue en la década del 20. En la Universidad de Mujeres ella conoció a María Eugenia Bá-Ferreira, fue alumna de María Eugenia Bá-Ferreira, o sea que debemos suponer que esto fue en el periodo entre 1918 y 1921, que fueron los años en los que María Eugenia fue docente en la Universidad de Mujeres. María Eugenia Bá-Ferreira es, como mencionaba Elena recién, fundamental para la construcción de Esther de Cáceres como poeta y también como personalidad pública, porque el modelo que mencionaba Elena recién de María Eugenia construyéndose como una poeta filósofa y además en su presentación pública fue el modelo que Esther siguió para construirse como una figura pública también. O sea que este fue como el primer gran hito dentro de esa educación o dentro de esa búsqueda que ella fue haciendo.
El otro granito fue su ingreso a la Facultad de Medicina. Esther de Cáceres fue médica, egresó en el año 1929, fue la egresada mujer número 39 de la Facultad de Medicina, o sea que es una pionera también dentro de ese ámbito. Nunca ejerció en el ámbito privado, siempre ejerció en el ámbito público, y eso también tiene que ver con su pensamiento y sus creencias, y más que nada. Y en la Facultad de Medicina conoció a una cantidad de gente, entre ellos a su marido, Alfredo Cáceres, ¿no?, con los que después estableció una relación por el resto de su vida y que también fueron muy influyentes a lo largo de su carrera, ¿sí? En la Facultad de Medicina, en esos años que fue estudiante, mejor dicho, de la Universidad de Mujeres y posteriormente de la Facultad de Medicina, Esther también tuvo un recorrido por otros grupos estudiantiles, o sea, no solo fue estudiante de ir a clases, sino que también tuvo intereses de participar en otras actividades estudiantiles. Se sabe, por ejemplo, que en el año 1921 ingresó al Centro Ariel, un centro de estudiantes universitarios fundado, entre otros, por Carlos Quijano, ¿sí? Ese grupo tenía una visión antiimperialista y pro reforma universitaria, ¿sí? A ese grupo Esther perteneció no sé cuántos años, el dato indeterminado también, ¿tá? También perteneció a la Casa del Estudiante, o asistió, ¿no?, a la Casa del Estudiante de Mercedes Pintos, una española que estaba exiliada en Montevideo, ¿no?, y que desarrollaba también actividades culturales con expositores extranjeros y locales, ¿no?, y que, según dice Marta Behrens, ¿no?, reunía jóvenes de ideas avanzadas, ¿no?, gente que tenía un pensamiento progresista para la época. Asistió también, según su cuñada, a reuniones del Partido Socialista. Ella dice que ahí conoció a Alfredo Cáceres, en otras biografías dice que no, que en realidad el conocimiento de Alfredo vino a través de Gonzalo Cáceres, que era su compañero de clase, y que él le presentó al hermano, ¿sí? Pero, bueno, verán que en este periodo sus actividades tuvieron más que ver con ideas asociadas al marxismo, ¿no?, que después van a implicar o van a tener en su vida un giro completamente radical, ¿no? Van a transformarse completamente. Otra cuestión que tuvo mucho peso en este periodo fueron las lecturas, ¿sí? Ella destaca en algunos testimonios que dio, principalmente la lectura de dos filósofos franceses, la de Henri Bergson primero y la de Jacques Maritain, ¿sí? Ella explica lo que yo les puse ahí al final, lo de su vuelta al catolicismo, ¿no?, a partir de las lecturas de Henri Bergson. Eso lo dice en el cuaderno 97, hablando sobre una confesión que hizo a su confesor, ¿no?, hablando con su confesor. Ella le explica que su salida del marxismo y su regreso al catolicismo tuvieron que ver con la influencia que Bergson ejerció sobre ella en un primer momento, y después, obviamente, la influencia de Maritain por el otro lado, ¿sí? La vuelta al catolicismo coincide con la etapa de la publicación de su primer libro, Las ínsulas extrañas, ¿sí?, en el año 1929, así que eso ya inaugura también otra etapa en la vida de Esther y en su literatura, a la que yo no me voy a referir en esta oportunidad, ¿sí? Voy a ir hacia atrás. Bien. Ahora, les voy a mostrar para que ustedes vean cuáles son las diferencias más notables y también los gérmenes o las semillas que en estos poemas inéditos aparecen y que se pueden relacionar con su poesía posterior, ¿no?, o sea, con su poesía édita, ¿sí? Primero, esta poesía, si yo les puse ahí, tienen ustedes la foto de los poemas por un lado y la transcripción genética del otro lado para que la puedan leer mejor. Si bien Esther tiene una letra bastante prolija, siempre la tuvo, ¿sí?, a veces es medio difícil de leer de las fotos, ¿no? Uno de los cambios más radicales, o una de las diferencias más radicales de esta poesía con la poesía publicada a partir del 29, es que es una poesía anecdótica.
Eso es algo que la poesía de Esther de Cáceres va a perder completamente a partir del 29 y que tiene que ver con esa evolución de ideas, de la derivación de las ideas marxistas, materialistas, a ideas que tienen que ver más con la poesía pura y la idea sobre el arte y la poesía de Jacques Maritain, ¿sí? Desde ahí Esther va a hacer una evolución y esa evolución se puede ver claramente en estos poemas inéditos. En este caso, por ejemplo, el poema nos habla sobre un hombre, no tiene título, ¿no? Empieza diciendo era la miserable multitud, ese es el primer verso. En ese poema, el yo lírico ve a un hombre que le llama la atención por su postura, por su manera de vestir y principalmente por su voz, que la llama o la invita a unírsele, a hacer algo, a revolucionarse, ¿sí? Ese es esa caracterización de un tú con características físicas, rasgos de carácter, va a ser algo que va a desaparecer completamente, principalmente porque en la poesía posterior el tú va a ser Dios, ¿sí? No va a ser una persona en sí, y por lo tanto van a desaparecer cualquier tipo de características descriptivas, ¿sí? Otra cuestión que va a desaparecer completamente en la poesía posterior es la poesía referida a personalidades. En este caso, por ejemplo, tienen un poema dedicado a María Eugenia Bá Ferreira. Nunca la nombra a María Eugenia, pero como Elena decía recién, hay un verso que se refiere a la Valquiria única, ¿ah? Y es María Eugenia, obviamente, si no hay manera de errarle en ese caso. ¿Sí? Este poema lo podemos fechar con posterioridad al 21, ¿ah? Y habla sobre la muerte, es un homenaje a María Eugenia después de su muerte, ¿sí? Este tipo de poesía va a desaparecer completamente. ¿Qué va a pervivir de estos poemas primeros, de estos poemas de juventud? Bueno, algunos temas como el tema de la búsqueda y el deseo de pertenencia, y algunos símbolos como el símbolo de la ventana, por ejemplo, ¿sí? Ustedes tienen ahí una transcripción de los folios 5, 6 y 7, que yo no lo puse completo porque era enorme, quedaba muy feo para leer, ¿no? En el que el yo lírico se presenta como alguien que ha quedado por fuera, ¿sí? Por fuera de la ventana, de unas ventanas que ve a la distancia, que están iluminadas y que la llaman, pero ella todavía no puede ir porque no está preparada su alma para ir a ese lugar, ¿sí? Ella quiere pertenecer, pero no puede hacerlo todavía por la etapa en la que está, ¿sí? Los poemas dividen la oscuridad de la luz, ¿sí? Y esa luz a la que se quiere pertenecer todavía se muestra como algo imposible, como algo inalcanzable, ¿sí? Pero todavía todo es muy anecdótico en el poema, no hay esa construcción más a temas filosóficos, ¿sí? Que va a ser propio de su poesía mística posterior, ¿sí? En este otro poema, que sí tiene título, ¿no? Ustedes en Anochecer de Domingo, ¿no? Ahí sí aparece también de vuelta claramente la división entre el adentro y el afuera. El yo lírico es alguien que está afuera en la calle, sola, al oscuro, y ve por las ventanas pedacitos de la intimidad de los demás, pero no puede ingresar a esos lugares, ¿sí? Sino que se queda como esperando a cuándo ella va a tener una ventana por la cual va a poder compartir la luz hacia afuera, ¿sí? Esos temas de la necesidad de pertenecer, ¿sí? A algo, a un grupo, a alguien, se van a ir transformando a lo largo de la poesía y al final, para el 29, ¿no? Y en la poesía posterior, van a aparecer como un deseo de pertenencia y un deseo directamente de la unión con Dios. Ahí es cuando la poesía de Esther da un viraje, ¿no? Y pasa de ser una poesía más anecdótica a una poesía mística, alejada completamente de toda la cuestión material, ¿sí? Materialista, ¿sí? Y anecdótica, y se convierte en más universalista, ¿no? Y más espiritual todavía, ¿sí? Bueno, conclusión, entonces,
estudiar este tipo de poemas, ¿sí?, nos ha permitido también ver otra cuestión sobre Esther, ¿no?, y ver algunas cosas que no figuran en sus notas biográficas, ¿no?, ni en las entrevistas, ni en los testimonios que se han dado sobre ella. Permite conocer también de otra manera todo ese proceso intelectual que ella fue viviendo, ¿no?, y también desmentir algunas ideas que dan a entender como que ella siempre fue igual, siempre pensó lo mismo, siempre escribió lo mismo, ¿no? No variaban absolutamente nada, cuando eso es primero imposible, todas las personas cambiamos y vamos variando, ¿no? Y segundo, también da una idea como muy limitada y la ha como encasillado en un grupo de poetas a veces como muy secundarios y que van quedando como muy olvidados, ¿no? Y que la riqueza del archivo, de la colección, ¿ah?, impide totalmente pensar eso para cualquiera que se adentre a él. Bueno, muchas gracias. Gracias, Clara. Pasamos entonces a la tercera exposición. Les paso la compu, las chicas, así ya pueden ir abriendo suyo ahí. Entonces paso a presentar a Carolina Luongo y Lucía Mariño. Carolina Luongo es licenciada en Historia y estudiante de la Maestría en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Integra el grupo Crisis Revolucionaria y Procesos de Construcción Estatal en el Río de la Plata y el proyecto de investigación y desarrollo Exilio, Faccionalismo y Prácticas Políticas en Uruguay entre 1830 y 1875, los dos financiados por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. Aparte es responsable de un proyecto de investigación seleccionado por el Programa de Iniciación a la Investigación del CSIC. Lucía Mariño Tetti es estudiante avanzada de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Desde 2016 ha participado en diversos proyectos de investigación en la órbita de dicha institución. Es integrante del grupo autoidentificado CSIC Género e Historia en el Uruguay del 900 y actualmente forma parte del proyecto de investigación y desarrollo Cuidar a los hijos del Estado, Trabajo, Maternidad y Género a partir del estudio de las cuidadoras del Consejo del Niño. Tanto Lucía como Carolina forman parte del equipo técnico del Museo Histórico Nacional, donde desarrollan tareas de gestión de colecciones, investigación, diseño de exposiciones, y además son coautoras de dos capítulos del libro que tenemos allí en exposición, está luciendo junto a ellas, Una vida breve, en el 900, Ana Amalia Valle Pacheco, coordinado por Andrés Aspiros y Gerardo Caetano, y fueron coordinadoras junto a Clara Bonsanden de la exposición de ellas dos, La Biblioteca de Matilde Pacheco y Ana Amalia Valle. Precisamente la exposición que nos van a compartir ahora tiene que ver con esto que les comento y lleva como título Mujeres lectoras en el Uruguay de entre siglos, La Biblioteca de Matilde Pacheco y Ana Amalia Valle. Gracias. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias a todos y todas por estar acá. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, esta presentación en realidad nos propusimos reflexionar sobre la lectura de las mujeres a principios del siglo XX, en sus espacios, las bibliotecas, los hábitos de lectura, para pasar también a comprender el caso particular de la biblioteca de ellas dos, que es el nombre de la biblioteca de las dos, que es el nombre que Matilde Pacheco y Ana María Valle le dieron a su biblioteca, ¿sí? Esta biblioteca es parte del acervo del Museo Histórico Nacional y se encuentra en la Quinta de José Valle y Ordóñez, una de las casas del Museo Histórico Nacional. Entonces nos proponemos un poco comenzar con aspectos más generales sobre las mujeres lectoras de ese periodo, sus hábitos, sus lugares de lectura y cómo llegaron a la lectura para después poder pensar los aspectos específicos de este caso de la biblioteca de las dos, ¿sí? Poder pensar, bueno, cuáles son los puntos en común con las mujeres lectoras del 900 y cuáles son las excepcionalidades de la biblioteca de las dos.
acá están Ana Amalia y Matilde. Y bien, lo primero que nos preguntábamos, o lo que nos pareció importante pensar para iniciar la presentación era, bueno, mujeres lectoras, ¿cómo accedieron a la lectura las mujeres? ¿No? Algo que no era habitual hasta mediados del siglo XIX, que existieran las mujeres lectoras. Bueno, la reforma educativa de 1877, impulsada por José Pedro Varela, es el puntapié inicial de un aumento significativo de la alfabetización. Tal es así que ya para el año 1900, más del 50% de los niños mayores de 6 años estaban alfabetizados, ¿sí? Este impulso por la alfabetización, esta importancia de la alfabetización, tenía que ver con la intención o la idea de que mediante la lectura se lograba la modernización del país. Había un interés en eso, ¿no? Estos nuevos lectores eran potenciales receptores de información. Entonces, bueno, se le da mucha importancia a la lectura. Y entonces se empiezan a incorporar a aquellos lectores del siglo XIX, de las élites del país, nuevos públicos lectores, los sectores populares y las mujeres. Pero otra cosa que va a impulsar que las mujeres, a este grupo de mujeres lectoras, es cuando empieza a recaer sobre ellas la educación de los niños, ¿no? Al punto de que ser maestra se considera una actividad femenina, ¿no? Recaía sobre las mujeres, ¿no? También relacionado a los roles de cuidado de las mujeres. Entonces esto va a contribuir con tratar de cumplir esta expectativa de estas mujeres maestras. ¿Cómo se educaban estos niños, ¿no? A partir de que eso también nos habla de, bueno, por un lado, de los roles de género que se impartían en estas formas de educar, y cómo se iba transmitiendo la importancia de la lectura. Justamente los manuales de ejercicio para la lectoescritura, por un lado, por ejemplo, proponían y mostraban en tapa representaciones de niñas leyendo, incluso los grabados adentro. Y después los textos, que si bien abarcaban varias áreas de conocimiento, los textos para aprender sobre ortografía y sobre escritura, también se aprovechaba para dar ciertas lecciones morales a esos niños y niñas que estaban leyendo, ¿no? Y entre esas lecciones morales estaban, bueno, cuáles eran los roles de género, las expectativas de género que tenían que cumplir. Y aparece esto de la lectura, de las mujeres lectoras. Yo acá traje un ejemplo de uno de estos manuales publicado en el 1900 por Cisgueira, que se llamaba ¿Quieres leer? Libro primero de lectura y ortografía para niños de 6 a 7 años de edad. Que en este libro figuraba un decálogo de la mujer, consejos para ser feliz, ideas, guías, ¿no? Y en ese decálogo, bueno, aparecen varias cosas tratando de justamente reforzar estos roles de género, pero uno de los ítems que aparecía en este decálogo era lee buenos libros y periódicos. Y junto con esto aprende algunas de las bellas artes, la música, el dibujo, el canto. Entonces, junto con los libros también aparecen otros aspectos de la educación femenina que estaban vinculadas a lo que eran las virtudes femeninas, ¿no? Bueno, entonces ya para el siglo XX, para inicios del siglo XX, las figuras de las mujeres lectores ya estaban completamente naturalizadas, tanto desde la literatura como desde lo pictórico, y ahí las imágenes previas que puse también son producto de este periodo, ¿no? Empiezan a aparecer en lo pictórico las mujeres leyendo, y si las observamos, son mujeres que están con vestimentas elegantes, pero siempre en un café, al aire libre, hojeando una revista ilustrada, con una actitud medio distraída, a diferencia de cómo aparecen los varones representados leyendo, que siempre tienen posturas más eruditas, más concentrados, y esto se vincula también a qué tipo de lectura hacían estas mujeres, ¿no? Y la lectura que por
principalmente se le atribuía a las mujeres eran las novelas. Sobre todo aquellas que recopilaban dramas amorosos y la vida conyugal, que también iba a reforzar justamente esos mandatos de género, la maternidad, la obediencia, el recato. Pero, ¿qué pasa? Las novelas eran consideradas una lectura ociosa, una lectura que no aportaba a la educación. Entonces, justamente esto va a reafirmar esto de que las mujeres, la concepción de la inteligencia de las mujeres, que eran frívolas, emocionales, son lecturas que están relacionadas justamente en general la novela a algo que no aporta nada, ¿no? A diferencia de las lecturas más técnicas, ¿no? Más relacionadas a lo masculino. Frente a esto, la crítica, la prensa, la crítica a la prensa se preocupó en el 900 por distinguir entre la buena o la mala literatura, ¿no? A recomendar cuáles iban a ser esas novelas que sí podían aportar algo, que sí, también frente al miedo de otro tipo de novelas más lascivas o que podían exacerbar las pasiones. Entonces había una preocupación por decir, bueno, qué es lo que está bien leer, ¿no? Entonces las novelas, por ejemplo, las novelas históricas o que educaban moralmente eran las que se recomendaban. Acá puse después, Carolina va a profundizar un poco en eso, particularmente en la biblioteca de Matilde y Ana María, pero por ejemplo Walter Scott es uno de los autores más recomendados porque son novelas históricas, entonces junto con ellas se aprendía sobre historia, ¿no? Y bueno, esta es una imagen de de estas recomendaciones que aparecían, en este caso es de la revista Elegancias, de las recomendaciones que aparecían para las lecturas femeninas, que muchas veces aparecían como novedades editoriales, pero que en realidad, por ejemplo, esta novela, si no me equivoco, fue editada por primera vez en 1816, pero aparece como una novedad recomendada, porque justamente cumple con todos estos requisitos para las lecturas femeninas. Bueno, por otro lado, lo otro que nos preguntamos, o nos parecía importante pensar, es, bueno, los lugares y las prácticas de lectura. ¿Dónde ya tenemos a las mujeres lectoras, las mujeres están leyendo, ¿dónde están leyendo? Y hay algo que pasa para inicios del siglo XX, que es la división de espacios arquitectónicos según el género, ¿no? Sobre todo dentro de las casas. Aparecen espacios para los varones, claramente definidos, como el escritorio, la biblioteca, la sala para fumar y hacer negocios, y para las mujeres, la nursery o el jardín, ¿sí? Para los varones aparecen espacios claramente dedicados para la lectura, ¿no? La biblioteca, el escritorio, lugares específicos para leer. Pero para las mujeres eso no aparece como un lugar específico para la lectura, ¿no? Un poco esto de lo que propone Virginia Woolf, el cuarto propio para la escritura, lo necesario para la mujer de tener ese espacio propio para la lectura. Bueno, para la escritura, para la lectura pasa lo mismo, no hay un espacio propio. Pero justamente en la tinta de José Valle de Ordóñez existe esto, ya desde la planificación de la reforma que se hizo en la quinta, se pensó un espacio, un ala femenina y un lugar para que compartieran madre e hija, ¿sí? Y apareció la sala de costura. En esa sala de costura, que si se fijan es un lugar íntimo, se accede solamente a través de la habitación de Matilde o la de Ana Amalia, no es un lugar para que acceda cualquier invitado de la casa. Allí estaba colocados los tres muebles. El mueble que aparece allí a la derecha es uno de los muebles que guarda la biblioteca de las dos. Eran tres muebles. Probablemente ahí también estuviera el costurero de esa sala de costura. Además, por ejemplo, yo no tengo cómo señalarles,
pero aparece una estructura ahí que también es una estufa que también nos habla del tiempo de pasar ahí, ¿no? Es un lugar para pasar tiempo, para que estén calefaccionadas, para disfrutar de ese lugar. Y claramente lo más importante de esa sala eran los libros. Sin embargo, se le llamó sala de costura, probablemente a falta de un nombre mejor en ese imaginario del 900, donde las mujeres no tenían un espacio para la lectura. Otro de los espacios que podían aparecer para el ejercicio de la lectura podían ser los jardines, los parques y los patios. Los espacios sombreados de las casas quintas, ¿sí? En la casa, esto sí era algo más habitual, esto sí aparecía, las mujeres leyendo en los jardines y en los parques, y habitualmente aparecían ciertas estructuras como las glorietas, para dar sombra y poder leer en los meses de verano. En este caso la imagen que vemos acá es la galería frontal de la casa quinta de José Valle y Ordóñez, pero también en la casa, en el jardín de la casa hay glorietas, bueno, hay árboles grandes con mesas abajo que invitan un poco a eso, a la lectura al aire libre. Bien, otro aspecto que era habitual en estas mujeres de principios del siglo XX era el coleccionismo. ¿Sí? El coleccionismo estaba muy ligado a las mujeres como un pasatiempo, y en ese coleccionismo aparecen, por ejemplo, en la Biblioteca de las Dos, un hábito que tenían muy ejercitado de guardar cosas en los libros, a modo de recuerdo. También era algo que se le atribuía a las mujeres, que era como la intención de guardar el recuerdo familiar, ¿no? Ellas estaban encargadas de guardar los recuerdos familiares. Entonces en este coleccionismo aparecen estas cosas que guardan esos recuerdos. Y bueno, en los libros de la Biblioteca de las Dos aparecen reiteradamente fotografías, como se ve ahí, tarjetas postales, flores secas muchas veces. Bueno, incluso una de las cosas que apareció en uno de los libros es ese autorretrato que aparece ahí de Ana Amalia, que es el único retrato que tenemos de ella, que guardó en un libro, que además también nos habla un poco de la formación de Ana Amalia también en esas bellas artes, ¿no? Pero también podemos pensar, y esto es algo que propone Lisa Bloch, la misma biblioteca de las Dos como una colección per se, digamos, ¿no? Y lo que dice Lisa es, más que literatura, más que de lecturas, se trata de un régimen próximo a la obstinación de la colección, a las veleidades del coleccionista, volúmenes que eventualmente se leen o estudian, pero que responden a la prioridad de reunirse en colección, de poseerla, ¿no? Hay un poco esto, ¿no? Como esta búsqueda de estas dos mujeres de también coleccionar y atesorar esos libros como parte de ese coleccionismo. Bien, y ahora le doy paso a Carolina para que profundicen. Bueno. Sí. Bueno, seguimos entonces con la biblioteca de Matilde y de Ana Amalia. Un poco retomando esto que estaba comentando Lu, pensar en esta biblioteca de ellas dos y los límites en el sentido de que, bueno, ahí trajimos dos citas. La primera dice: los libros existentes no pueden ser asumidos como el conjunto de lecturas realizadas. ¿Qué significa esto para el caso particular de la biblioteca de las Dos? Que en la casa de Matilde y de Ana había muchos más libros de los que ellas tenían en su biblioteca. José Valle Ordóñez es una persona que tenía muchísimos libros, miles de libros. En el plano que mostró Lucía y la foto esa que les mostró también
del escritorio de Valle se puede apreciar eso. Entonces, por un lado tenemos esa ampliación que es casi que imposible de ponderar porque no sabemos cuántos libros de los que tenía Valle efectivamente leyeron ellas, pero sí sabemos que hubo algunos préstamos sin devolución, por decirlo de alguna manera, es decir, libros que estaban en la biblioteca de Rafael Valle y terminaron pasando a la biblioteca de ella. Los Tres Mosqueteros es uno de ellos. Entonces, bueno, ahí está el límite de la biblioteca de las dos, pero hay libros más allá de esos límites. Y después la segunda cita, que la tomamos de Bourdieu y de Chartier, que dice que la lectura es un espacio de apropiación jamás reductible a lo que se lee. Es decir, que está la lectura de un texto, pero después todo lo que sobrepasa esa instancia de lectura, ahora después le vamos a mostrar un ejemplo, que bueno, que esta biblioteca de Ana y de Matilde nos invita a pensar sobre todas estas cosas. Algunos datos cuantitativos rápidamente, como para que ustedes, quienes no hayan ido a la Quinta de Valle, puedan hacerse una idea. La biblioteca de las dos contiene aproximadamente 760 libros. La investigación que hicimos para este libro tenía como límites temporales el lapso vital de Ana Amalia Valle, es decir, entre noviembre de 1894 y enero de 1913. Muchísimos de estos libros están fechados a mano por ellas, entonces por eso podemos datarlos justamente, y concluimos que unos 430 libros están incluidos en ese periodo vital de la vida de Ana. Un 20% fue obsequiado a Ana Amalia por su madre, por su padre, por sus hermanos, César, Rafael, Carlos Michelson, medio hermano, hijo del primer matrimonio de Matilde. Después, alrededor de 33 libros regalados a Ana por familiares, amistades, correligionarios. Cuando digo familiares y amistades me refiero a primos, a otra media hermana que es Sofía Michelson, hay algunos de Eduardo Acevedo Díaz, por ejemplo, Alfonso Brocua, que era un músico uruguayo que fue el profesor de canto de Ana, también le obsequió algún libro. Y después correligionarios, que tiene más que ver como con la actividad partidaria de Valle, ¿no? Hay libros obsequiados por Domingo Arena, por Román Freire, por Federico Moller de Berg, padre, era diplomático. Ese tipo de relaciones. Sin indicación de quién lo regaló, hay 311. Después otro dato que también queríamos consignar es esto de que muchos de los libros fueron comprados durante el viaje que la familia hizo a Europa entre 1907 y 1911, en el periodo que queda entre la primera y la segunda presidencia de Valle. Ahí compraron muchísimos libros, muchísimos, casi el 50% de los libros que ellas tienen, de hecho, están firmados y fechados en París. Y después hay también en otras ciudades, como pusimos ahí, 7 en Granada, en Roma, El Cairo, Marsella, Milán, Bilbao, Madrid, Montbarrí, que queda en Suiza, Nápoles y Sevilla. Y después, el otro dato que tiene más que ver con los géneros de la lectura, hay 229 novelas de esas 430. Bien. Entonces, ahora lo que queríamos hacer era mostrar y bajar a tierra y darle un anclaje a todas estas cosas que venía contando Lu, de distintos aspectos de las lecturas femeninas. Acá tenemos algo que para la investigación es súper rico, que es esta práctica que tenían Matilde y Ana de registrar cuándo compraban el libro, dónde, quién se los había regalado. En este caso, como ven, hay varias inscripciones de distintos momentos, hay como distintas capas de registro
La primera es de Matilde Sola, de 1891, es decir, Ana todavía no había nacido. Después hay otra inscripción de Ana Amalia, 13 de abril de 1911. Después está la incorporación a esa colección de la Biblioteca de las Dos, que quedaba en la Quinta de Piedras Blancas. Y también está esto que es una palabra nomás, pero que nos dice muchísimo, que es la inscripción de leída, ¿no? Que un poco nos remite a esa cita que mostrábamos al principio, de lo difícil que es, ¿no? De entre los libros que se tienen, saber cuántos se leyeron, cuáles se leyeron. Bueno, esto nos abre ahí, nos da una luz sobre eso. Bien, algunas dedicatorias. Esta es de Eduardo Acevedo Díaz, que tenía una letra preciosa. A simple vista parece medio difícil, pero una vez que le agarran ahí como el jeito es fácil. Está dedicada a Ana Amalia, que la llama por error Ana María, pero está dedicada a Ana Amalia. Esta dedicatoria se la hizo Eduardo Acevedo Díaz cuando se encontraron en Roma, durante ese viaje que hicieron. Es del 25 de junio de 1909. Después, esta es una dedicatoria de Mercedes Pinto, que le habías mencionado vos, Clara. Mercedes Pinto, que cuando estuvo en Uruguay, le dedicó este libro a Matilde Sola. En 1924 Ana María ya había fallecido, y es una dedicatoria, como ven, bastante pensada, ¿no? Tiene como una cuestión ahí que no es la dedicatoria típica. Bien, bueno, los libros y el viaje. Y acá, retomando un poco la segunda cita, que era la de Chartier y de Bourdieu. ¿Qué es esto de como los distintos niveles que surgen a partir de la lectura de un texto? En particular, esta diapositiva es sobre una novela que se llama Los últimos días de Pompeya, de Edward Bulwer-Lytton. Es una edición que le regaló José Valle y Ordóñez a Ana Amalia en Nápoles el 19 de mayo de 1909. Una semana después, más o menos, la familia se traslada de Nápoles al sitio arqueológico de Pompeya. Ahí Ana Amalia queda muy, muy conmovida por lo que ve. Le manda la otra imagen que ustedes ven ahí, es una postal que Ana le manda a su hermano César, donde le dice qué lindo y qué triste, y yo no te puedo poner en palabras todo lo que vi, así que tendrás que esperar para verme. Y ahí Ana parece que atesora mucho este libro que le había regalado su padre, de Los últimos días de Pompeya, y empieza a adoptar, para firmar la correspondencia con los hermanos, el nombre de la bruja del Vesubio, que es la protagonista de la novela. Ella firma como la bruja del Vesubio, y sus hermanos en la respuesta la firman como Arbacés y Glauco, que son los protagonistas masculinos de la historia. Entonces se genera ahí como un juego a partir de la novela. Y otra cosa, otro nivel más, es que podríamos pensar que Ana llevaba ese libro, lo llevaba a distintos lugares, la acompañaba, porque tiene al final anotadas a mano varias rimas de Becker, la de, volverán las oscuras golondrinas y otras más, anotadas al final, aparentemente de memoria, por algunos pequeños errores que tiene. Entonces, como que podemos pensar todos esos niveles, ¿no? A partir de la lectura de este libro. Algunas reflexiones sobre géneros y temas que están presentes en la Biblioteca de las Dos. Como explicaba Lu, el predominio de las novelas, tanto en castellano como en francés. Un lugar muy importante lo tiene la Biblioteca de los novelistas, editado por Garnier Hermanos, una editorial parisina, pero que hizo toda una serie de publicaciones en castellano. Ahí los que muestro son los 3 tomos de La prisión de Edimburgo, de Walter Scott,
Walter Scott, hay por lo menos 20, ¿no? Sí, sí. 20 o más tomos de Walter Scott que se ve que a ellas les gustaban. Es un género de novela histórica que, como comentaba ella, tiene como es más aceptado, si se quiere, que el que está al lado, que es Ana Karenina, que también es una novela, pero es una novela donde el tema principal es el adulterio. Entonces, bueno, constituían esas lecturas, si se quiere, peligrosas o que fomentaban la imaginación, que no era muy deseable en una mujer o en una señorita de clase alta. Por otro lado, también hay lecturas que podríamos considerar apropiadas, ¿no? para su género y para su clase social. Ahí hay varias que son como, sus títulos son muy elocuentes, ¿no? La honrada, las personas decentes, el carácter nacional consolidado por el hogar, la escuela, el trabajo y el ideal. También hay algunos manuales de urbanidad. Hay uno que es Usos del mundo, reglas del saber vivir en la sociedad moderna, que enseña cómo se usa el pañuelo, cómo es el modo de fumar en las mujeres, la correspondencia, todo ese tipo de cuestiones así bien prácticas. Y bueno, y después están algunos temas que eran de actualidad en 1900, como por ejemplo el divorcio, ¿no? Que es un tema que toca muy de cerca a José Valle Ordóñez, que impulsa las leyes del divorcio. Lo que tenemos ahí es un ejemplar de Divorcio y Matrimonio, discurso pronunciado en el Senado uruguayo con motivo de la discusión del proyecto Areco sobre divorcio unilateral. Está dedicado por Domingo Arena a Matilde Pacheco. Y el segundo es una obra de Olive Schreiner, una escritora y activista sudafricana, que también trata ese otro tema de actualidad, que era la participación de la mujer en el trabajo. También tiene que ver con la jornada laboral, todas estas cosas que estaban muy ahí en ebullición en el Uruguay del 900. También tenemos, que no lo traje, un ejemplar de la Isla de los Cánticos, sin dedicatoria, pero está también en la biblioteca. Bueno, y para terminar, también la biblioteca, pensar esta biblioteca en particular como expresión del vínculo entre una madre y una hija. Quizás ustedes sepan que Ana María Valle Pacheco falleció a los 18 años de tuberculosis en 1913, y esta biblioteca fue una forma también, nos permite a las investigadoras explorar un poco ese vínculo. Por ejemplo, el primer libro que mostramos ahí en la diapositiva es un libro que está escrito por Matilde. Dice, este libro se lo leía a Ana cuando estaba enferma y no pudimos concluirlo. Esto nos dice varias cosas, ¿no? Que la madre le leía el libro a su hija cuando ella ya no estaba en condiciones de leerlo. También esa complicidad que se generaba en el momento de la lectura. Y la segunda foto que ustedes pueden ver ahí es un libro que se llama Un mes en Roma, es como una guía de viaje de Roma, donde Ana, durante su enfermedad también, colocó esos dos retratos de su padre y de su madre, y Matilde los encontró. Un día abrió ese libro y los encontró y lo registró ahí en el margen. Está la letra de Matilde que dice, estos dos retratitos los colocó Ana en algún momento. Bueno, y además de estos dos ejemplos, también pensar la biblioteca como una forma de recordar a su hija fallecida, en el sentido de que incluso después de la muerte de Ana Amalia, Matilde seguía etiquetando los libros con los nombres de las dos, como eso, una forma de recordarla, de prolongar el vínculo que las unía. Bueno, muchas gracias.
Lucía, Carolina, muchas gracias a las 4, la verdad, unas exposiciones fascinantes. Digna muestra también de interdisciplina, como habrán visto, ¿no? Colegas del ámbito de literatura, colegas del ámbito de historia, pero confluyendo, ¿no? En esto que nos atrae tanto, que son los archivos y las colecciones y las bibliotecas. Abrimos unos minutitos para intercambios, si el público quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, o ustedes también entre ustedes, que ya hemos visto que ha habido han aparecido los puentes, pero bueno, abrimos este espacio. Si no, comienzo yo, mientras que se van animando. Bueno, me apunté varias cosas para todas, pero bueno, sé que estamos ya es un poquito tarde, entonces se me ocurría para Elena y para Clara. Veían en el planteo que hacía Elena sobre María Eugenia y también el planteo de Clara que aparecían tal vez ciertas estructuras como familiares en las dos, que ustedes en cierta medida lo han señalado, ¿no? En esta especie como de genealogía que se puede trazar, pero me parecía interesante ver también esto. Elena hablaba de María Eugenia mostrándose en la oscuridad, ¿no? Este aparente prurito, ¿no? O freno al respecto de cómo revelarse o cómo ocultarse. Y yo pensaba en esto de el mostrarse y el ocultarse, o el adentro y el afuera, que aparece con el símbolo de la ventana, ¿no? Clara en Esther, esta cosa de la luz y la sombra, si no estaría reflejando también, o podríamos leerlo en cierta medida, ¿no? Como la propia tensión de la mujer, ¿no? Entre lo público y lo privado, o el construir la imagen de autor, el pasaje a lo social desde el mundo de lo íntimo, ¿no? Entonces me parece interesante cómo las dos tramitan en cierta medida esa especie como de ansiedad, que es una ansiedad de género en cierta medida, ¿no? Entonces eso se me ocurría, que no lo había visto yo con tanta claridad, y a partir de las exposiciones de ustedes lo vi un poco mejor. Y luego también para las dos, cuando hablamos del archivo, hay mucha teoría sobre el archivo que dice que el archivo, por ejemplo, Didi Huberman dice que los archivos son los restos, ¿no? Son restos que nos van quedando y que los investigadores hacemos lo que podemos con esos restos, ¿no? O bueno, Elida Lois habla de restos o de rastros que deja el autor, y que ahí vamos también haciendo como una historia, ¿no? De la escritura del autor y demás. Y yo me preguntaba si ustedes, que han trabajado tanto estas dos autoras, se han hecho, la pregunta seguramente sí, de qué echan en falta en esos archivos. Clara bordeó la situación con el tema de esa purga que detectase en la década del 20, pero también podríamos llevarlo a la pregunta de ¿qué les gustaría a ustedes que apareciera en esos archivos? O sea, ¿qué pregunta quedó sin contestar? Porque hay una falta en el archivo, una elipsis, una elisión, un vacío, como quieran llamarle, que si pudiéramos soñar que la colección se puede completar, que es un poco, ¿no?, lo que dice Sarlo y Benjamin, en algún momento hablan de eso, ¿no?, de que quien colecciona, o que la vitalidad de las colecciones tiene que ver con que no está cerrada, no está completa, algo me falta. ¿Qué podría parecer que las motive por ese lado? Y para Carolina y para Lucía, me pareció fascinante todo lo que trajeron, pero me apunté dos cositas. Bueno, por un lado, cuando planteaban esta cuestión del estudio de los niveles, que me pareció muy interesante, la posibilidad de leer esta colección o biblioteca en diversos niveles, se me ocurría la pregunta, ¿no?, que algo bordearon ustedes sobre la función de la literatura en la vida de las personas. Eso me pareció muy interesante, aparte de lo que ustedes han trabajado un poco más, que es la cuestión de los vínculos, ¿no?, que dice la vincularidad, la construcción de una colección. Flaubert decía en cierta carta a una amiga, novia que tenía, ¿no?, le daba consejos sobre la lectura y le decía: no lea como los niños para divertirse, tampoco lea como los arribistas para ilustrarse y subir socialmente, lea para vivir, ¿no? Y yo pensaba ahora en lo que ustedes trabajaban, ¿no?, un poco de la literatura en la vida de estas mujeres, que hay, ¿no?, también de eso, algo utilitario, fascinante, ¿no?, como cómo fumar, cómo comportarse y demás, pero también hay otra cosa que tramita la literatura, ¿no?, que es interesante verlo. Y el último punto,
es un dato nada más. En pintura que ustedes trajeron algunas imágenes, vieron que aparecen las escenas de lectura. Hay muchísimas escenas de lectura en pintura. En literatura también tenemos muchísimas escenas de lectura, que sería interesante tal vez integrarlas, sobre todo por parte de escritoras, de mujeres escritoras, en sus memorias, autobiografías, suelen aparecer cuando narran sobre todo sus orígenes o su proceso de formación, ¿sí? En la juventud o infancia, suele aparecer alguna historia de cómo aprendieron a leer o su vínculo con los libros. Y ahí sale información interesantísima. Estoy pensando, o sea, en el caso de coetáneamente, ¿no? Victoria Ocampo, por ejemplo, ¿no? Tiene varias recuperaciones sobre su vínculo con los libros, cómo, no sé, robaba libros en la biblioteca de sus padres, escondía bajo la cama, qué le pasaba cuando la descubrían. En nuestro caso, a mí se me ocurre 900, sí, o no, de Josefina Lerena, tal vez se la tienen, sí, pero hay muchas mujeres que es interesante, que es como un lugar común que aparece en la obra de ellas, contar cómo era su vínculo con la lectura, cómo se hacían de los libros, cómo creaban sus bibliotecas, ¿no? Eso. Quien quiera y cuando Mariana, quiera. yo quiero hacer una acotación. Dale, ahí te animaste. Ah, bueno, dale. Sí, yo no saqué una lista. No, una acotación a la pregunta que hiciste sobre qué quisieran encontrar en los archivos. Mucho no coincido con el concepto. ¿En qué sentido? Creo que los archivos, lo ideal es que sean completos, estén en buen estado, estén bien organizados para encontrarlo rápido. Daría mucho para hablar lo que dijo Clara de que había una parte de una carta, de un manuscrito en una caja y otra. Eso tiene una larga explicación, que no voy a dar ahora. Pero, digo, yo creo que los archivos son testimoniales. Lo que vos planteás, ¿qué te gustaría? Lo veo muy ficcional, digo. Sí, soy de literatura, Esther, entonces así trabajamos. Y claro, yo lo veo desde el otro punto de vista, ¿viste? Desde la información y del conocimiento, que a mí me parece que lo que destruyó Esther Cáceres, bueno, por algo lo hizo, sí, parte de lo que le estaba pasando, y también es muy testimonial de lo que es ella y su obra. Eso era solamente lo que sí, pero yo te hago una precisión. Puede suceder que aparezcan cosas, a eso me refería yo también cuando les hacía el planteo, el juego ficcional de qué me gustaría que apareciera o qué me gustaría haber encontrado. Yo te interpreté por lo ficcional, sí, pero también puede pasar que una colección se enriquezca, aparezca algo que no estaba y de repente, ¿no? Y todo lo que se encontró cuando hicieron el reciclaje de la quinta. Estaba entre diarios viejos, ella escondía muchas cosas, que sería muy largo discutirlo. Digo, pero lo encontraron recién en eso, ¿no? Y fue maravilloso, fue así como surgió todo este proyecto. Así que bueno. Contestando, no sé si querían empezar, contestando medio todo, porque en realidad todos están enganchados con todo. A mí mágicamente me gustaría que aparecieran todas las fechas, por ejemplo, que me saca de quicio no saber en qué año salió, entró, hizo algo, es algo que me descoloca totalmente. Bueno, eso lo voy a conseguir en algún momento, es cuestión de buscar nada más. Pero esa misma falta o restos que tiene el archivo también tiene una conexión con el modelo que ella siguió, que es María Eugenia. María Eugenia es la que hace en realidad que su archivo esté incompleto, con muchas comillas, porque ella también se construye desde esa sombra o desde esa oscuridad, ¿no? Desde querer mostrarse de una manera que tiene que ver con mucha cuestión de su propia biografía, aunque ella se construyó a partir de un ocultamiento de una cantidad de cosas y de mostrar otra parte, otra faceta, y también de exagerar en esa faceta mucho, hacer mucho hincapié en una parte de su vida determinada, y eso también lo hace María Eugenia en cierto punto, ¿no? María Eugenia fue su maestra no solo en cómo escribir poesía, sino también en eso que yo les decía hoy, de cómo presentarse ante la sociedad. María Eugenia se presentaba mostrando cosas y otras cosas ocultándolas. Y bueno, ella parte de ese modelo, ¿no? Ella se presenta en el 29 así,
mostrando lo que a ella le interesaba mostrar y ocultando todo el resto, ocultándolo hasta tal punto que las personas que la rodeaban, ¿no? Su propia familia y también sus amigos más cercanos, lo captaron de una forma hasta como medio inconsciente, que ellos también tenían que hacer eso. Entonces es también notable en los testimonios que otros dan sobre ella, la repetición siempre del mismo modelo. O sea, no hay testimonios que sean terriblemente divergentes entre ellos, ¿no? Las personas los pocos de la familia con los que yo he hablado, ¿no? Y las personas que la conocieron o que tuvieron contacto siempre repiten lo mismo y no lo hacen de maldad, ¿no? No lo hacen por querer construir a propósito un modelo, sino que tiene que ver con cómo ella se mostraba, ¿no? Y en esas repeticiones cómo se construyó también su figura. Y esa figura es la que aparece también en su poesía, entonces todo es como un ciclo. Si a mí bien me gustaría que aparecieran una cantidad de cosas, ¿no? Y que el archivo estuviera completo de otra manera, entiendo que el archivo es así, la colección, ¿no? Es así y tiene que ser así en realidad, ¿no? Y cuando uno le va como agregando cosas, también empieza como a desdibujarla a ella y a construirla de otra manera que no es lo que ella es en realidad, ¿no? A mí, yo les mostraba recién ahí en la diapositiva, no en la presentación, la foto esa con la mantilla en la que está. A mí esa foto me encanta, es una foto que me pasó Lucio Cáceres, ¿no? Porque la muestra en esa cosa como medio de ocultamiento y de revelación, ¿no? Es una foto de juventud, está como media tapada, la mantilla le tapa la mitad de la cara, y eso es ella, ¿no? Es eso. Me muestro, pero a la vez oculto toda mi parte biográfica, no le interesa a nadie, ¿no? Yo no la voy a decir ni en mis entrevistas, ni en mi poesía, ni nada. Eso es de mi familia y de mis amigos, ¿no? Y son datos míos, ¿sí? Yo me presento como poeta, filósofa, artista, ¿no? Conferencista, docente, y eso es lo que a la gente le tiene que interesar y nada más. Bueno, esa es la colección. Entonces, ahí queda. Bueno, en el primer punto, que era el de la oscuridad, ¿no? Como tú decías, Mariana, sí está el tema de género, pero en esta tradición filosófica de estas mujeres hay otra cuestión que es filosófica. Porque cuando yo les decía, bueno, María Eugenia y Carlos eran esencialmente desde el origen platónicos. Ustedes recuerdan que los filósofos no publicaban, no decían la verdad filosófica para todos, estaban los textos secretos, ¿no? No sé si se acuerdan de esta cuestión. Entonces se pensaba en el diálogo y Aristóteles tiene sus textos secretos, es decir, todos entendían que la filosofía no era para el público. Ahí hay una raíz muy importante que no ha sido vista, que yo creo que Esther, que fue una alumna que tenía una suerte de idolatría con María Eugenia, eso también lo manejó. Yo entiendo que esa poesía pura de Esther tiene una base filosófica, ese dejar la anécdota tiene una base filosófica que es muy católica, pero que también tiene un vínculo con la enseñanza de María Eugenia que viene de Platón y que viene de esa actitud de que hay ciertas verdades que no se dicen. Eso también le da una base filosófica al hecho de que ella no haya publicado libros y que recién cuando va a morir le deja el mandato a su hermano, porque fue un mandato, de que editara La Isla de los Cánticos. También quiero señalar los títulos, ¿no? Es decir, la ínsula, es decir, la herencia, la filiación de estas poetas. Miren la obra de Sara Ibáñez, Las Islas, ¿no? Es decir, hay una filiación clarísima que la crítica literaria, al marginar a estas poetas filósofas, no las ha estudiado en su filiación y en su tradición, ¿no? Entonces este tema de la oscuridad es bastante más complejo y yo insisto en que todas estas poetas
reniegan del hecho de ser encasilladas en literatura femenina. No se dejan llamar poetisas, que era la palabra que marcaba la diferencia de género en la época. No lo permiten, lo consideraban despectivo y no lo aceptaban, siendo que las poetas del amor, llámese Belmira, bueno, Alfonsina, Juana Ibarburu, etc., sí lo aceptaban, porque era el canal por el cual entraban al sistema. Y les fue mucho más fácil a ellas. Si hasta el día de hoy tenemos que abrir este archivo para reconocer esta tradición en el año 2017, entienden que realmente fue complicado, fue muy complicado. Y bueno, en el segundo punto que decía, bueno, ¿qué sería? Acá en el archivo de María Eugenia nos falta todo lo que es la correspondencia activa. No la encontramos. Entonces nos falta la mitad de la cuestión. ¿Cuántas cosas sabríamos de su biografía que no sabemos? Si sabemos lo que le escribían, las cartas del enamorado, decir por qué desaparece, por qué no está, por qué esto, por qué el otro. No sabemos cómo construía relación ella con los demás, porque la correspondencia activa no la encontramos. La pudimos, en otros casos sí, por ejemplo, el libro que yo puse en el Power de Unamuno y Uruguay, nosotros en nuestro archivo en la biblioteca juntamos todas las cartas de Unamuno y en Salamanca, la Universidad de Salamanca, en la Casa Unamuno, teníamos todas las cartas de los uruguayos que le mandaron a Unamuno, estaban focalizadas, entonces hicimos un convenio y cruzamos y salió un libro redondo. Teníamos hicimos los capítulos, todas las cartas de Rodó, correspondencia pasiva y activa, iban y venían. Tenemos un cuadro completo. Eso es lo que a mí me gustaría poder hacer con María Eugenia, porque la biografía de María Eugenia, ustedes saben que tuvo una enfermedad psiquiátrica que acabó con ella, en definitiva, es un capítulo oscuro. En la clínica donde fue atendida, el único libro que ha desaparecido es el que contiene la historia clínica de María Eugenia. O sea, están todos, porque la familia fue y lo investigó. Y ese capítulo está desaparecido. Yo no creo que haya sido una casualidad, ¿no? Acá hay otra cuestión. O sea, hay muchas cosas que no sabemos y tienen que ver más que nada con estas cuestiones. En cambio, en lo que hace a la creación, a la poesía, yo les diría que no me falta tanto, porque era tan cuidadosa, pero tan cuidadosa. Tenemos todas las versiones, las 14, las 10, las reescrituras de todos los textos de principio a fin. Entonces, no me genera, ella no rompió nada, les aseguro que no, lo guardaba todo. Entonces, igual que el hermano, es decir, el archivo de Carlos Bá Ferreira, no sé, es un mundo, no tiraba nada, pero nada. Entonces, más bien que viene por ahí. Gracias a los dos. Pasamos. Bueno, la pregunta sobre la función de la literatura, en la vida de las personas, bueno, podemos responder, por lo menos, esbozar alguna hipótesis sobre la vida de Matilde y Ana Amalia. Creo que fundamentalmente la función era en un primer momento de entretenimiento, de distracción, de pasatiempo. Estamos hablando también de mujeres de la élite que no trabajaban, que tenían servicio doméstico que se ocupaba de sus casas, entonces también había toda una parte ahí justamente de entretenerse. Luego, con la vida, el devenir de la vida, aparecen como tal vez otros espacios ahí de la lectura, por ejemplo en el viaje, ¿no? Como parte también de conocer esos lugares que van que están conociendo a través de su literatura. Pasaba mucho que compraban libros de los países en los que estaban.
a modo de recuerdo, pero también a modo de conocer esa literatura de esos países. También un poco de los vínculos familiares. Nosotros tenemos, por ejemplo, fotografías donde vemos a los hermanos leyendo, a Ana Amalia junto a sus hermanos leyendo, y después, en el último momento ahí de Ana Amalia, de su enfermedad, también justamente como una forma de distracción de esa enfermedad. Su lectura propia, que vemos que intenta leer y que llega a un punto en el cual ya no puede leer y que ahí aparecen sus padres a cumplir esa función de lectura, de leerle y de justamente distraerla de todo ese sufrimiento, de todos esos meses en los que pasó en la cama. Y bueno, también hay algunos relatos donde era sacada al jardín para leer, estar al sol. Entonces también ahí la literatura cumplía esa función de hacer un poco más ameno todo ese proceso de la enfermedad. Sí, una cosita más muy corta, que ahora que Lucía mencionaba esto de que la sacaban al jardín, a Ana, también como esto de que Ana deja ver en el diario que lleva durante esa enfermedad un gusto por la naturaleza que tiene mucho como de romántico, ¿no? Y ella cita a Chantecler diciendo Soleil, je t'adore, y si como que me surge la pregunta, ¿no? Que si fue estas lecturas más como del gusto por la naturaleza y esa literatura romántica que le inspiran a Ana Amalia todas estas reflexiones, o cuál es el orden, ¿no? O al revés, como esa inquietud de Ana Amalia por la naturaleza encuentra encuentra en la literatura romántica algo que se identifica con eso. La literatura, como que se pueden encontrar cosas, sobre todo en algo tan difícil para ella, como decía Lu, que fue el tema de la enfermedad y el refugio que encontró en esos libros. Seguro que fue algo muy, muy importante. Muchísimas gracias a las 4. Tenemos que cerrar, yo me quedaría conversando, pero no podemos. Entonces, el agradecimiento a nuestras expositoras. Natalia nos va a dar un breve mensaje y culminamos. Podemos seguir conversando igual un ratito mientras que nos vamos. Exacto, bueno, agradecerles a todos por acompañarnos esta noche. Un agradecimiento especial a las expositoras de hoy. Y el aviso de que los esperamos el próximo jueves 21 de agosto a la 4ª mesa del ciclo cultural, que va a estar dedicada a la iconografía de la independencia. Se va a llevar a cabo en este mismo salón y le haremos llegar la invitación. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena noche. Gracias.